Son las 8:19. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Informativo en Punto. Y ya lo sabe que nos encanta hablar de temas de salud. Y salud tanto física, mental, espiritual. Siempre hablamos también de una medicina preventiva que nos puede ayudar a hacer pequeños cambios para vivir más felices. Y el día de hoy está con nosotros Malena Araníbar, psicoterapeuta, maestra de meditación, acupunturista, abogada. Bueno, tiene un currículum muy extenso y nos viene de hablar de un tema muy importante que es la resiliencia. Malena, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días. Gracias por estar aquí. Al contrario, gracias por estar aquí con nosotros. Malena, un tema que se puso de moda, una palabra que se escucha cada vez más, pero en lo personal el significado me encanta. ¿Qué es la resiliencia? Bueno, la resiliencia es la capacidad que tenemos las personas para sobreponernos a periodos de dolor emocional y traumas, ¿no? Pero no es solo eso, sino también la capacidad de optimizar esas experiencias y salir fortalecidas, ¿no? Esto quiere decir pasar por un proceso cognitivo y de aprendizaje, ¿no? Entonces, estamos hablando de trascender umbrales incluso de nuestro sistema nervioso. Entonces, cuando hablamos de resiliencia, no solo estamos fortaleciendo nuestra mente psicológica, ¿no? Sino pasamos por un proceso es psicofísico, ¿no? Entonces, biológico, es neurofisiológico y es endocrino, ¿no? Es fortalecernos en todos los sentidos, porque ante la adversidad, ¿no? Cuando la afrontamos, la vida misma, ¿no? Debe valerse de todos los recursos que tenemos. Claro, porque es importante hablar de resiliencia hoy en día, especialmente en este contexto social en el que vivimos, porque si bien por ahí en algún momento que tuve la oportunidad de tomar un curso contigo, decían que somos resilientes desde que nacemos, pero ¿por qué se puso de moda? O cada vez hay más investigación, o vemos el mundo tan fragmentado, decimos, ¿cómo lo hacemos? Porque no podemos evitar, ¿no? Las dificultades. Y sí tenemos un desafío de salud mental que es colectivo, ¿no? Aparte de una vida sumamente acelerada que muchas veces no nos permite profundizar, ¿no? Y equilibrar nuestra vida. Porque cuando hablamos de resiliencia, hablamos de esta comunión entre mente, cuerpo y espíritu, ¿no? Entonces, para crecer en resiliencia, no puedo simplemente enfocarme en un aspecto de mi vida, ¿no? Porque ante la adversidad no solo necesito ese aspecto. Claro, no solamente me duele físicamente, o claro, espiritualmente, o psicológicamente, es parte de la esencia del ser humano, de este complemento. Sí, no podemos decir que hemos crecido o que hemos madurado, o no podemos hablar propiamente de una plenitud, ¿no? Si no equilibramos. En realidad son 3 niveles, pero dentro de esos niveles, ¿no? Hay muchos más, pero que no son niveles, más bien son integradores, ¿no? Es integral. Si dejamos algo afuera, ¿no? Nunca vamos a sentir que estamos viviendo un potencial. Y no estoy hablando de un potencial de objetivos, de éxito, y también que está de moda, ¿no? Sino de sentir vitalidad, ¿no? En el día a día, ¿no? Sentir que funciono, sentir que crezco, que esa es una necesidad de desarrollo que tenemos. Inclusive que vale la pena vivirlo, ¿no? Mi propia vida. La resiliencia es algo con lo que se nace, es algo que vamos desarrollando conforme vamos evolucionando, pasando por diferentes etapas evolutivas, porque ni siquiera creo que pueda ser por la edad. Hay personas que desde muy jóvenes, desde muy tempranas edades, pues han tenido que hacer y a enfrentarse a este tema de la resiliencia pues muy de golpe. Sí, es una capacidad universal, ¿no? Con el hecho de estar vivas y vivos, quiere decir que la tenemos, ¿no? Sin embargo, podemos crecer en resiliencia, no es absoluta ni es estable, ¿no? Y ese crecimiento o esa variabilidad dura toda la vida, ¿no? Es con el desarrollo, ¿no?
que no tiene tope, o sea, no concluye con una etapa de la vida, ¿no? Y no solo podemos desarrollarla durante adversidad, ¿no? Por eso hablo de podemos, a través de la conciencia, ¿no? o de una autoconciencia y autoobservación, o decir, a ver, ¿cómo estoy en resiliencia, ¿no? ¿Cuáles son las áreas de mi vida que necesitan equilibrio? Porque la adversidad va a venir, las dificultades van a venir, pero si empiezo a crecer conscientemente, ¿no? Ahora, lo que sucede es que cuando llegue la adversidad tenemos una mayor resiliencia, ¿no? Entonces, por eso la resiliencia se apoya, digamos que en pilares, ¿no? Podría hablarte de unos 7 pilares, ¿no? Que son la perspicacia, que es la capacidad de ir más allá de lo evidente, tanto respecto a lo que está sucediendo interiormente como en el exterior. Y tendríamos que ver cómo estimular esa perspicacia, que implica autoobservación y observación, ¿no? Por eso necesitamos la conciencia, ¿no? Una mayor conciencia. Entonces está la perspicacia, está la autonomía, que ya es sentarme a definir un autoconcepto, ¿no? ¿Cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis limitaciones? Que aparte todas las personas las tenemos, ¿no? Entonces eso, aparte de darme fuerza, también me da conciencia de qué podría trabajar o preparar, ¿no? Está la interrelación, ¿no? Uno de los pilares es la interrelación, porque no podemos pasar la adversidad sin la red de apoyo, ¿no? Me encanta esto, porque muchísimas veces pensamos, yo puedo sola. Es cierto, hay una red de apoyo. Puede ser familiar, puede ser amigos, puede ser inclusive una mascota. Sí. Y por eso la interrelación hay que propiciar vínculos fuertes. Entonces hay que darle tiempo a los vínculos, hay que darle seguimiento, ¿no? No pueden estar basados solo en los intereses, ¿no? La creatividad, que es cómo puedo potencializar mi imaginación y mi capacidad de moverme en las perspectivas y en las opciones ante la vida, ¿no? Y la creatividad después se apoya por la iniciativa, ¿no? Entonces, una vez que tengo acciones creativas en mente, ¿no? Necesito la fuerza para aplicarlas, ¿no? A veces necesitamos ayuda para eso, por eso es tan importante la interrelación, ¿no? Tengo la creatividad, tengo la iniciativa, pero me cuesta dar el paso, me cuesta iniciar una preparación, claro. Entonces pido ayuda, ¿no? Y está el humor, que es la capacidad de reírme de los problemas, ¿no? Incluso pasando por el dolor emocional, ver la manera de reírme respecto a otra cosa, ¿no? O tener esa capacidad de relativizar, ¿no? De que puedo darme vuelta e incluso ver como lo no serio, ¿no? Restarle seriedad a los problemas. Ese es el humor. Y la ética, que es tener principios y tener valores y sostenerlos a lo largo del proceso de vida, ¿no? Que esto es bien importante, porque estos valores o estos pilares van a ser parte de nuestra personalidad, que se puede ir formando, que se puede ir afinando. Pero ¿qué papel juega en la autoestima, en la resiliencia? ¿Va de la mano? Sí, nos podemos encontrar justo con el hecho de que estamos careciendo de confianza propia, ¿no? Y de amor propio. El tema del amor propio, como el amor en general, ¿no? Se traduce en hechos concretos, ¿no? Como que muchas veces pensamos que debe mantenerse solo como en el campo del pensamiento, solo debo cambiar mi forma de pensar, ¿no? No es así.
¿no? Porque estamos hablando de algo vívido y sentido, el amor propio. ¿De qué manera sé que amo a alguien o alguien me ama? A través de hechos concretos, ¿no? Que son universales y que son demostrativos de amor. Entonces, sí necesitamos activar hechos concretos que nos demuestran amor propio. Y en el camino de esos hechos concretos, en vez de tratar de estar simplemente cambiando nuestra forma de pensar, en el camino del actuar, lo que empieza a suceder es que crecemos en amor propio. Que esto es bien importante porque muchísimas veces o normalizamos o creemos que tenemos o nos queremos mucho, pero no solamente es en pareja, sino cómo me trato, cómo me hablo, qué es lo que me digo, qué es lo que como, cuántos vicios tengo, cómo me lastimo, cómo, ¿no? Más adelante podríamos profundizar un poquito en este tema, pero el amor es de suma importancia, sí darlo, pero nosotros dárnoslos por sí mismo, porque creo que es la base también de todo, Maleni, es cuando puedes apreciar al otro y poner límites muy claros. Sí, y tenernos más paciencia dentro de los procesos, ¿no? Entender que sí estamos ante un sistema que es acelerado, sin embargo, lo psicofísico no lo es tanto, ¿no? Entonces necesitamos permitirnos procesos que tienen otro ritmo, ¿no? Y para eso necesitamos paciencia, porque como el sistema jala hacia acelerarnos y que pensamos que deberíamos tener ese ritmo y ya deberíamos ser lo suficientemente fuertes y ya deberíamos salir de una depresión y ya deberíamos salir de un duelo, ¿no? Por esta desesperanza creada, o desesperación más bien, desesperación creada por el sistema, no le tenemos paciencia a los procesos interiores, ¿no? Que requieren detalle y que requieren conciencia y conocimiento. No sé si este mensaje se entiende, es decir, claro. Los procesos interiores tienen un ritmo completamente diferente a lo que la razón exige. Sí, porque, o sea, pienso yo en un claro ejemplo, es una pérdida, ¿no? Y habrá personas que te digan, ya llevas ahí 2, 3 meses, párate, ¿no? Ponte a hacer algo. Habrá personas que sus procesos internos, o inclusive nosotros mismos, ¿no? Pues me tengo que parar, no pasa nada, pero mi proceso interno, pues tenga que ser diferente a las personas que sí, a lo mejor se levantaron en 1, 2, 3 días, ¿no? Cada quien tiene un trabajo por hacer y muchísimas veces este trabajo, estos cierres no se hacen y venimos cargando un cúmulo de emociones, de traumas, de dolores. Sí, no es lineal, es contextual, ¿no? El duelo de una persona es muy diferente al duelo de otra persona por circunstancias en las que viven, por la diversidad de factores que ejercen presión en el momento, aparte de que el cerebro está elaborando algo desconocido normalmente. Claro, ¿no? Porque te estás enfrentando a algo que nunca te has enfrentado. Hablando o relacionando esto, ¿cómo una persona resiliente puede afrontar una pérdida? ¿Es más fácil cuando tiene estas herramientas, cuando tiene estos pilares? Sí, siempre tenemos que tener la apertura al dolor, ¿no? Lo evitamos y entonces lo que sucede es que creamos el miedo interiormente de que no estamos capacitados para el dolor, ¿no? Entonces hay un principio, ¿no? Que se llama receptividad o aceptación radical, que es me abro a aceptar la experiencia así tal cual está llegando, con todo este dolor, porque es necesario sentir ese dolor, ¿no? Y o sea, no hay forma de evitarlo. No. Por eso cuando tenemos tanto dolor que caemos en algún vicio que queremos distorsionar nuestra realidad, al final pasa y regresas al mismo dolor. A tener que afrontarlo, sí. Y de hecho con mayor sufrimiento, ¿no? Que es el problema, ¿no? O sea, el dolor es una cosa y el sufrimiento es lo añadido a todo el proceso, ¿no? Entonces sí necesitamos generar como esa receptividad y ese entendimiento de que el dolor sí es inevitable, hacemos mucho por evitarlo, entonces necesitamos tenernos paciencia para que esas barreras ante el dolor
puedan ir bajando, ser más autocompasivos, ¿no? Para de ahí empezar a trabajar con el dolor mismo, ¿no? Que tiene una naturaleza pasajera. Entonces ahí es cuando podemos empezar a pedir ayuda, ¿no? Ir a biodanza, ir a estos hechos concretos de amor, ¿no? Que me permiten conocerme, me permiten entender este dolor y elaborarlo, esa es la palabra, ¿no? Como elaborarlo para que se vuelva resiliencia. Malena, a veces se confunde y pensemos que la resiliencia es de una persona fuerte, que ya tiene esta fortaleza, y los que quizá por diferentes momentos o circunstancias no lo son como pareciera para los demás, es que eres una persona débil. Cada quien lo es a su manera. Sí, de hecho el personaje, ¿no? Fuerte tiende a tener mucha evitación hacia el dolor, ¿no? Finalmente es un personaje, ha sido una forma de subsistencia y eventualmente va a necesitar empezar a bajar esa barrera para estar con el dolor realmente y crecer. O sea, es decir, se vuelve sufrimiento, es ese personaje fuerte, ¿no? No es una fuerza real, ¿no? Muchas veces justo esto que acabas de decir, como que hay esa disyuntiva, como si la sensibilidad y la fuerza estuvieran separadas, ¿no? Yo creo que las personas sensibles pueden llegar a ser las personas más fuertes, ¿no? Porque se atreven a estar en el caos y el dolor del mundo y ver cómo salir adelante, ver cómo sobrevivir, pedir ayuda, autoconocerse. Que es la base de todo, ¿no? Sí. ¿Cuál sería el mensaje final para las personas que hoy se sienten que no tienen unas fuerzas, que no pueden seguir adelante? ¿Qué les dirías, Malena? Yo inicialmente que simplemente busquen ayuda, ¿no? El buscar ayuda es resiliencia, ¿no? La persona que busca ayuda se está abriendo a encontrar lo que muchas personas que no buscan ayuda encuentran, porque no logramos mucho sin la ayuda. Y cuando yo digo ayuda no estoy hablando, o sea, no estoy promocionando aquí terapia, ¿no? Y vengan conmigo, ¿no? Sino la ayuda es de qué manera, ¿no? Mi ser resuena en este momento, qué siento que necesito. Si lo que siento que necesito es la amistad, si lo que siento que necesito es la espiritualidad, si lo que siento que necesito es vivir un poco más desde el cuerpo, ¿no? Por eso mencioné la biodanza, ¿no? Si necesito prepararme, armar, ¿no? Un tratamiento, eso es lo que hago. O sea, ese primer paso a mí se me hace de lo más resiliente. La persona que persevera, a través de las circunstancias está viendo el éxito en sí. Al dar ese paso vas a encontrar, porque está habiendo en ti una apertura, ¿no? Y esa es la apertura de la cual nos tenemos que agarrar. Y qué maravilla, ¿no? Lo acabas de decir, la persona que quiere hacer este cambio, seguramente, o sea, no seguramente, el éxito está ahí, sí. ¿No? Ya vienes estando mal, todo lo demás va a sumar. Todo lo demás es para sanarte, todo lo demás es para darnos herramientas. Malena, siempre hacemos una actividad contigo, un ejercicio. El día de hoy, ¿cuál podríamos hacer? Y bueno, el día de hoy lo que podríamos hacer es una reflexión, ¿no? Se llama modelo de análisis propio. Ya les mencioné los pilares, ¿no? Entonces lo que podrían hacer es en algún momento, que también esto es un apoyo a la resiliencia, hacerse de un diario, en el que empiezan a apuntar, ¿no? Sus pensamientos y hacer este recorrido, ¿no? De cómo estoy en cuanto al yo tengo, ¿no? Yo tengo es que la red de apoyo, o ciertas oportunidades, experiencias, ¿no? El yo tengo es más los factores externos, ¿no? Las amistades.
para que empecemos a hacer conciencia respecto a eso que tenemos, ¿no? ¿Cuál es mi fuerza interior, ¿no? Entonces, el yo soy, ¿no? Que ya va más a factores internos, ¿no? Soy perspicaz, tengo creatividad, ¿no? Tengo la capacidad de generar vínculos fuertes, ¿no? Ese yo soy, o sea, ¿cuál es mi fuerza interior que yo reconozco, ¿no? Y estoy dispuesto a, ¿no? Que ya ahí estamos hablando de una proyección y empezamos a crecer en fuerza, ¿no? Como estoy dispuesta a mejorar mis vínculos, ¿no? Estoy dispuesta a darle más tiempo a mis mascotas y salir a caminar y de esa manera hacerle un bien a mis mascotas, pero también estoy saliendo a caminar y me da el viento, ¿no? En el rostro y empieza a haber un cambio en mi calidad energética, ¿no? O sea, estoy poniendo ejemplos porque pueden ser cosas sencillas, ¿no? A cosas como más elaboradas o que requieren más, ¿no? Entonces yo estoy dispuesto a, ¿no? Y finalmente reconocer el yo puedo, ¿no? ¿Cuáles son esas capacidades para resolver que tengo? Y normalmente para definir eso necesitamos ir al pasado, ¿no? Porque si estamos vivos, quiere decir que hemos resuelto antes. Entonces para eso es que nos sirve el recuerdo y el pasado. He tenido la capacidad de resolver aquel conflicto, ¿no? De afrontar a aquella persona, de mejorar el vínculo con estas otras personas, ¿no? De hablar y comunicarme cuando tenía miedo, ¿no? Sí, entonces es el yo tengo, el yo soy, estoy dispuesto a y yo puedo, ¿no? Malena, fíjate que ahorita es que contigo me podría aventar también todo un programa, pero lo dejamos en la mesa para más adelante seguir profundizando de este tema de la resiliencia y ver cómo los padres, las mamás, los papás, a veces también nos perjudican con tanto amor. Ahorita que hablabas de yo soy, yo puedo, yo esto, ¿cuántas veces no nos resuelven todo? ¿Cuántas veces no, es que pobrecito, no, cómo se va a levantar? Mira, le doy yo lo levanto, yo le consigo trabajo, yo le doy de yo. Y de repente, de verdad nos dejan sin herramientas. Nos dejan, ¿no? Sin ninguna protección ante el mundo que allá afuera cada vez te exige también más esta resiliencia. Cada vez te exige más y de repente pues no tenemos las herramientas y entonces regreso a mi casa donde ahí es toda una barrera, toda una protección, pero también en mis relaciones personales pues no sé cómo interactuar porque ya me dijo feo, no, tu mamá que te dice, ya ni le hables, hija, vente para acá, que es un gran tema, ¿no? Y creo que a veces desde la ignorancia pues el amor también nos llega a rebasar a los padres de familias y nuestros hijos quedan desprotegidos. Si gustas más adelante los tocamos, pero mientras que tú ibas haciendo este ejercicio yo decía, oye sí, pues cómo voy a lo mejor saber quién soy si nunca también lo he experimentado. Ya los que somos adultos pues tenemos que también tomar las riendas de nuestra vida y hacer todo un gran trabajo, pero el reto para los padres y madres de familias que todavía sus hijos están pequeñitos, pues cómo podrían también cambiar, ¿no? Este tipo de cosas para darles más fortaleza, para darles más autoconocimiento y tener pues adultos saludables. Sí, justo los padres pueden llegar a ser incapacitantes, ¿no? Y no se trata de aventar, o sea, son indefensos, ¿no? Claro. No se trata de aventar a los niños a la vida, es más un proceso de aprendizaje y de equilibrio, ¿no? Entonces, quiere decir que también los padres tienen que pasar por un proceso de preparación para saber cómo hacer eso. Pues Malena, muchísimas gracias. ¿Dónde podemos estar en contacto contigo? ¿Dónde podemos tener más información? En mis redes, Seri Sanarte, ya me pueden enviar mensaje privado y es todo ahí. Muchísimas gracias, Malena Araníbar, ya lo sabes, psicoterapeuta, maestra en meditación, y métase a ver su historial, de verdad que tiene una gran cantidad de estudios, pero también desde diferentes áreas, que eso me encanta, porque no solamente es la ciencia, sino también lo espiritual, sino también siempre es tratar de sumar, ¿no? En diferentes aspectos, porque el ser humano es bien complejo, no solamente puede ser un área, sino que cada vez vamos desarrollando más áreas para ser felices.
de eso se trata. No es que no nos vayamos a enfrentar a problemas en la vida, sino es cómo voy a salir, cómo voy a pasar también esa adversidad para tener éxito. Gracias, como siempre es un placer. Gracias a ti, buen día. Igualmente.